Hay algo en el aire, en los gimnasios de boxeo, que no se puede explicar. Es una mezcla de sudor, piel quemada y nostalgia, la fragancia que persiste entre los guantes y los sacos de boxeo. Todo está impregnado de esa sensación de que en cualquier momento, una explosión de dolor o gloria puede ocurrir. El gimnasio de Lucky's en Boston no era la excepción. Allí entrenaba John el Torpedo Miller, un hombre cuya carrera ya había sido más sombra que luz, pero que aún mantenía una chispa que, algunos decían, podía encender el fuego de la victoria. John había sido campeón, hace años. El tipo de campeón que hacía que los chicos del barrio hablaran de él con admiración y miedo. Pero el tiempo, como siempre, se encargó de borrar la chispa, de consumir su tiempo y su energía. A sus 38 años, el boxeo ya no era algo que se hacía por pasión, sino por necesidad. Las cicatrices en su rostro y su cuerpo eran más profundas que las que le dejaban los puños rivales. No había dinero, no había futuro, solo un eco sordo que le decía que la gloria se había escapado. En su última pelea, contra un joven llamado Tommy, el huracán Garza, John había estado cerca de ganar. Nadie esperaba que durara tanto. Los fanáticos decían que era el último gran combate de su carrera. Pero Garza, con sus manos rápidas y su ambición desmedida, lo derribó en el 10º asalto. Ese golpe lo mandó al suelo, no solo físicamente, sino también en su alma. La pérdida fue una herida más profunda que cualquier golpe que hubiera recibido en el ring. Desde entonces, algo en John había cambiado. El brillo en sus ojos se había desvanecido, y aunque sus puños aún tenían fuerza, su mente ya no lo seguía. La rutina diaria consistía en levantarse temprano, entrenar, pero sin la pasión que había tenido antes. Había noches en las que se despertaba sudando, con la sensación de que la oscuridad lo estaba acechando. No un miedo normal, sino uno que venía de dentro, que lo devoraba lentamente. Aquella tarde, el gimnasio estaba vacío. El dueño, Lucky, había salido a hacer unos trámites, dejándolo solo. John se encontraba golpeando el saco, una y otra vez, sin ritmo, sin el entusiasmo de antes. Cada golpe parecía una repetición de su vida, una cadena de fracasos que lo arrastraba hacia el abismo. De repente, una sombra se proyectó frente a él, la puerta se abrió con un rechinido. Un joven apareció, más alto y fuerte que cualquiera que hubiera visto antes en el gimnasio. Sus guantes eran nuevos, y su mirada, decidida. John no pudo evitar notar su arrogancia. ¿Tú quién eres?, preguntó sin dejar de golpear el saco. El joven sonrió, una sonrisa fría, y se acercó. Soy Mike el Torbellino, Daniels, dijo, y extendió su mano. Vengo a entrenar aquí, a aprender de los grandes. La tensión en el aire era palpable. John lo miró, pero no dijo nada. Lo que estaba viendo era la versión más joven de él mismo. El chico tenía el mismo brillo en los ojos que él tuvo en su juventud, ese brillo que venía de la ambición, de la promesa de alcanzar algo más grande que la vida misma. John sintió el peso de los años en su espalda. Mike comenzó a entrenar, y John observaba con una mezcla de ira y envidia. Cada golpe que el chico lanzaba era como una bofetada en la cara de John. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, la juventud, la oportunidad de ser recordado como el mejor, la sensación de que el ring era su hogar. El gimnasio parecía encogerse, volverse más pequeño, mientras su rival invisible crecía en su mente. Una semana después, Mike desafió a John a un sparring. Vas a ver cómo se pelea en serio, dijo el joven con una sonrisa burlona. John, siempre orgulloso, aceptó. No había forma de que un novato le ganara, no después de todo lo que había vivido. La pelea comenzó. El sonido de los guantes golpeando la carne y el ruido de los pies sobre el ring era lo único que se escuchaba. John se movía lentamente, más por costumbre que por habilidad, pero lo hizo. Al principio, todo parecía normal. Los golpes de Mike eran rápidos,
pero John los esquivaba. Había algo en él, una habilidad que no podía negar. Pero pronto, a medida que la pelea avanzaba, John sintió algo extraño. Una oleada de calor, un tirón en su pecho. No era el dolor físico, sino algo mucho más profundo, un recordatorio de lo que había perdido. El joven Mike lo estaba derrotando, no con su fuerza, sino con su juventud, su frescura. El último golpe de Mike fue brutal. Una combinación rápida de izquierdas y derechas que lo dejó sin aire. John cayó al suelo, el sonido del golpe resonando en sus oídos. No era el dolor lo que lo derribaba, sino la certeza de que nunca volvería a ser el campeón. Te dije que no podrías ganarme, dijo Mike, con esa arrogancia que tanto le molestaba. Pasaron días, y John no volvió al gimnasio. Estaba en su apartamento, sentado en una silla, mirando el vacío de las paredes. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero todo se sentía distante, como si él ya no perteneciera a ese mundo. Se levantó del sillón, caminó hacia el espejo y se miró. Ahí estaba, el hombre que una vez fue el mejor, ahora un fantasma que no podía reconocer. Esa noche, John salió a caminar. Las calles estaban desiertas, solo el sonido de sus pasos resonaba. Se dirigió al gimnasio, casi sin saber por qué. Entró sin hacer ruido. El gimnasio estaba oscuro, pero la luz de la luna entraba por las ventanas rotas. Allí, en el centro del ring, se quedó en silencio. Era su último refugio. No había público, no había luces, solo él y el eco de sus propias decisiones. Miró sus guantes colgados en una esquina, polvorientos y viejos. Sintió el peso de su carrera sobre ellos. No podía seguir. Ya no tenía nada más que ofrecer, ni a él mismo ni al mundo. Pero el hambre por pelear seguía ahí, más fuerte que nunca. Quizás nunca lo dejaría. Esa era la verdad, y siempre lo había sabido. El boxeo no era solo un deporte. Era su vida, su condena, su única razón. A la mañana siguiente, John despertó con una decisión tomada. No iba a dejar que el chico, Mike, lo superara. No todavía. Regresó al gimnasio, no para pelear, sino para entrenar. No para ganar, sino para despedirse. Le dio una última mirada a su reflejo en el espejo, y sonrió de una manera amarga. El torpedo no se va sin pelear una última vez, murmuró para sí mismo. Esa noche, el gimnasio quedó vacío una vez más, pero algo había cambiado. La historia de John Miller no terminaría en la derrota. Había peleado muchas batallas, algunas ganadas, otras perdidas, pero la última la pelearía con dignidad. Aunque no ganara, al menos habría tenido el valor de levantarse una vez más. Fin.